Bueno, buenos días, me presento, mi nombre es Miguel Ángel Bustos Urrego, soy estudiante de primer semestre de la carrera profesional de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca. Hoy voy a explicar un poco acerca del remo adaptado como deporte paralímpico. Voy a explicar un poco de la historia del remo y qué adaptaciones tiene para que se pueda utilizar en los Juegos Paralímpicos para las personas que tienen distintas discapacidades. Bueno, como origen, el remo se remonta de las civilizaciones griegas, egipcias, de las más antiguas, que utilizaban, digamos, este medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro por medio del mar, ya sea para pues transportar algún mensaje, algún alimento o algún hecho material que necesitaban transportar a un país o ciudad para invadirlas o pues, sencillamente para transportarse y pues residir allá. Ya digamos para la entrada del deporte como deporte olímpico tuvo su primera aparición en en la segunda edición de los Juegos de la Modernidad en 1900 en París, pero pues también vale resaltar que estuvo estipulado en la Carta Olímpica de la primera edición de los Juegos Modernos en 1896 en Atenas, pero no se pudo realizar. Por eso su primera aparición fue en los Juegos de 1900 en París. Este se realizaba pues en los lagos de esta ciudad y pues era pues no tiene tantas variaciones, pero sí ya se ha venido pues evolucionando este deporte. ¿En qué consiste el remo? El remo consiste en que hay embarcaciones de uno, dos o cuatro personas, o en el olímpico 4 personas con timonel, donde la meta es traspasar cierta distancia, primero una línea de meta, donde pues el ganador se decide el ganador se decide por la primera embarcación que pase su proa, o sea la cabeza del barco, primero por la línea de meta. Como pues equipaciones que tiene este deporte es pues una embarcación que es más que todo pues alargada, por decirlo así, no es un barco muy grande, es chiquito, donde pues tiene las muy delgado y largo donde tiene pues digamos el sitio para que estén los competidores, y también consta de 2 paletas, una a cada lado, para que pues cada deportista pueda remar simultáneamente con los 2 brazos. Esta técnica digamos que podría ser una técnica de empuje, técnica giratoria, y la idea es traccionar con la fuerza de los brazos, pasarla a las paletas, que es como se llaman estas, y para así poder avanzar y romper la resistencia que hay en el agua para avanzar de una manera más rápida y eficaz. Bueno, ahora para ya hablarlo e introducir este deporte en el sistema paralímpico, su primera aparición en unos Juegos Paralímpicos fue en la edición de Beijing 2008, aunque pues obviamente tuvo que tener una aparición en un campeonato mundial para que pues fuera incluida en la Carta Olímpica de esta edición de los Juegos. Y su primera edición de un campeonato mundial fue en 2002 en España. Bueno, las adaptaciones que sufre o que se deben tener en cuenta para poder convertir este deporte adaptable para los deportistas paralímpicos no son muchas, la verdad, sino que pues es en el tipo de embarcación, en 2 de sus modalidades, en que no tiene tantas modalidades como el remo olímpico, y en que pues anteriormente tenía su tipo de, o sea, su distancia para la prueba era diferente, pero pues esto se cambió para los últimos Juegos de Tokio 2020, que pues se deben realizar para el siguiente año, pero pues ya se venía cambiando el estilo. Bueno, principalmente el estilo es que anteriormente se disputaba pues una carrera de 1000 metros en el río, y que constaba de 6 carriles, donde pues ganaba el que lograba adelantar la línea de meta, la proa por la línea de meta primero. Este se cambió para Tokio 2020 y ahora ya no es 2000 metros, ya no es 1000 metros, sino 2000 metros, igual que en el deporte olímpico. Otra de las adaptaciones que debe sufrir es el tipo de embarcación, y esto va a depender a el tipo de discapacidad que sufre, que tiene el atleta en cuestión.
Para esto debemos primero analizar las clases deportivas que tiene. Hay una clase que pues también las clases deportivas se cambiaron, pero pues vamos a explicar el cambio que tuvo, la que había antes y pues la que hay ahora. Hay una clase deportiva que es AS, A1S, que significa pues skiff, que es single. Entonces de esta prueba hay A1 de hombres y A1 de mujeres, que se simbolizaría como A1M y A1W. Este tipo de... Las personas que pueden participar en este tipo de competición, de prueba, son las personas que tienen total funcionalidad en brazo y hombros, por lo cual sus embarcaciones sufren adaptaciones en que deben tener, el asiento no puede ser deslizable, debe ser un asiento fijo y debe tener una correa para sujetar al atleta, porque pues tiene mucha pérdida del equilibrio. También existe la clase TA, que estas son TA mixta, que estas son ya o también llamadas double school. Estas son pruebas ya mixtas donde se requiere un atleta hombre y una atleta mujer para que en el que pues la adaptación que sufre es que pues estas personas ya tienen al menos control sobre tronco, brazo y hombro, por lo cual pues su asiento ya no es necesario que esté con tantas cuerdas ni eso, pero pues aún así no pueden tener el asiento deslizante, por lo que el asiento debe estar totalmente fijo. Y están está la clase deportiva LTA, que son los deportistas que tienen control sobre brazo, hombro, tronco y extremidades inferiores. Para esto sí se puede adaptar el total, la embarcación no se necesita adaptar de una manera general, sino que pues ya tiene un asiento deslizante, porque pues los atletas ya tienen total control en el movimiento. Bueno, pues las adaptaciones que sufrieron es que ya no se denominan A1S, A2S, digo A1S, A1M, A1W, TA y LTA4, sino que ya se denominan PR1 para las A1, para las single, para las skiff, que es de un solo remador, PR2 para las TA, que son para parejas mixtas, y PR3, que son para las LTA, que son para embarcaciones de cuatro remadores con un timonel. Bueno, a continuación voy a explicar las diferentes pruebas que existen en el remo paralímpico. La primera es A1M o PR1MX, que es la skiff, la de un solo remador masculino. Esta prueba consiste en que la embarcación solamente pues esté direccionada por un remador, y pues la mayor, pues para la discapacidad física, la discapacidad que deben tener los deportistas que apliquen para esta modalidad deben ser discapacidades físicas, ya sea deterioro en potencia muscular, hipertonía, ataxia, pero que pues tengan el mismo impacto de los que ya mencionamos, que solamente tengan funcionalidad en brazo y en hombro. Entonces, más o menos sería algo así. Entonces, esta es mi embarcación. Estas serían mis paletas. Y sería que el remador tiene las dos paletas a los lados para poder remar, puede tener funcionalidad en los brazos y en los hombros para poder remar, pero debe tener un respaldo fijo, porque pues no tiene mucho equilibrio, y debe tener también cinturones, pues los voy a simbolizar así, pero en realidad van en la cadera para fijarlo, para que no pierda el equilibrio. Bueno, para la prueba de A1W o PR1WX es lo mismo que la A1M, que ya la acabé de explicar, pero pues solamente aplicada para atletas y remadoras mujeres. Es lo mismo, solamente tienen funcionalidad en brazo y hombro, y deben tener un asiento fijado y asegurado, pues porque no tienen mucho equilibrio. La otra prueba es la TA2X o PR2 Mix X, que es la prueba por parejas mixta.
Entonces esta consta de, pues me ayuda mi hermana, que es parecida a la otra, donde pues se ponen dos atletas. Se ponen dos atletas con sus respectivos remos en la embarcación, y pues la funcionalidad que tiene, la diferencia que tiene esta es que pues en esta ya no se necesita un respaldo, pero al igual el asiento debe estar fijado y no debe ser deslizante, porque pues estas personas solamente tienen control en tronco y miembros superiores. Bueno, pues voy a explicar ahora la última prueba, que sería la de LTAX4+, o PR3X4+. Esta consta de, son 4 atletas, donde deben ser 2 hombres y 2 mujeres, y un timonel, que es el que guía la embarcación. En esta modalidad también pueden haber 2 atletas con discapacidad visual. Y pues los otros atletas elegibles son los que tengan discapacidades físicas, pero que su funcionalidad en hombros, brazos, tronco y extremidades inferiores, pues no sean las mejores, pero sí sean óptimas, o sea, tienen más rango de movimiento que las anteriores y de fuerza. Bueno, para ejemplificar voy a usar a estos atletas. Entonces pues se depende, digamos, de que este es un atleta hombre, este es un atleta hombre. Mi hermana me va a colaborar con la otra persona. Y vendría otro atleta, digamos que sería hombre. La organización no tiene nada que ver, y vendría el último atleta, que sería yo, y el timonel. El timonel, la función del timonel es guiar la embarcación, y pues ya la embarcación acá no tiene ninguna adaptación, porque pues como anteriormente, la funcionalidad de extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores es óptima. Entonces se puede decir que se utiliza una embarcación convencional. Esta prueba pues es mixta, y pues como ya lo mencioné, pueden participar solamente máximo dos atletas con discapacidad visual, pues según vea la estrategia de cada equipo. Bueno, eso fue todo acerca de el deporte de remo paralímpico. Traté de pues ejemplificarlo, obviamente no se puede hacer una práctica, pero pues más o menos guiarlos de el cómo se haría, el cómo está estructurado pues el deporte, y cómo sería una práctica deportiva en este. Entonces eso es todo, hasta luego, gracias.